que el pronóstico de crecimiento mundial será similar al anterior. Es decir, no ve un cambio fundamental con lo que está diciendo, por ejemplo, Olaf Scholz. ¿Cree que la inflación general ha tocado techo? Quédense con este argumento, que enseguida se lo relaciono con otra cosa. Cree que la inflación general ha tocado techo, no que siga subiendo, que ha tocado techo. No que vaya a encontrar el techo en el 23, sino que ya ha tocado techo. Y que la política monetaria tendrá que mantener el rumbo en el 23 para que ese techo que ha tocado no vuelva a repuntar con los movimientos de caída. ¿Con qué se nos relacionó? Con Villeroy, Banco Central Europeo. Saben que le hemos contado, en exclusiva aquí en Negocios Televisión hace unos minutos, que el Banco Central Europeo estaría ya planteando, hay consenso en el planteamiento de 0,50 en febrero, 0,25 en marzo, 0,25. Villeroy tiene que hablar, habla a las 11 en Davos. Dice, la inflación alcanzará su punto máximo, Villeroy, en la primera mitad de este año. Esto no concuerda con Copina, Fondo Monetario Internacional, que dice que el techo se ha alcanzado. Dice Villeroy del Banco Central Europeo que la inflación alcanzará su punto máximo en la primera mitad de este año. Es decir, no se ha alcanzado el techo de inflación en Europa. Está Villeroy colocándose como hawkish dentro del Banco Central Europeo, diciendo que las presiones desinflacionarias que se empiezan a ver en la economía no las está viendo el Banco Central Europeo. No concuerda con lo que le estamos contando de los 25 puntos básicos. ¿Por qué? Porque tiene que aliarse con Lagarde hasta que haya un cambio de discurso público del Banco Central Europeo, que debería hacer ¿quién? La presidenta. Deberíamos evitar una recesión este año. Difícilmente se va a evitar con un movimiento de subida de tipos hasta el 4%. Todo lo contrario, la va a empujar, la va a llevar a la economía a la recesión. Regresaremos la inflación a su objetivo para fines del 24, de 2024 o inicios de 2025. Regresará la inflación en Europa al 2% a finales del 24-25. Es decir, el outlook que planteó en diciembre el Banco Central Europeo. No se mueve un ápice de lo que el Banco Central Europeo pensaba en diciembre. No veo el riesgo de un exceso de tipos. Posición hawkish del Banco Central Europeo. Alcanzará la tasa de interés nominal el Banco Central Europeo para el verano. Vamos a ver si no es en marzo en lugar de en verano. Nos mantendremos en la tasa terminal todo el tiempo que sea necesario. Esto es como no decir nada. Ya no es necesario estar en la tasa terminal, pero nos hemos mantenido todo el tiempo que era necesario. Oiga, si está un minuto. Bueno, era un minuto lo que era necesario. Esto no sirve para nada decirlo, Villeroy. Nos mantendremos en la tasa terminal todo el tiempo que sea necesario. Son palabras vacías. Villeroy, la guía de 50 puntos básicos de Lagarde sigue siendo válida. Sí, tanto como que en la siguiente reunión habrá 50. En la siguiente vamos a ver, ya hay consenso para 25, os lo estamos contando aquí en Negocios Televisión. Somos pragmáticos con respecto a las tasas y la política, y tanto como que pensabais que no ibais a subir los tipos y medio año después erais los más halcones de los halcones. No sois pragmáticos, sois cínicos con la tasa con los tipos de interés y sobre todo con la política monetaria. No pragmáticos, es que no tenéis ni idea, Villeroy. Y como no tenéis ni idea, os da lo mismo decir que los tipos no suben, que 6 meses después decir que sois halcones todos y que queréis subir los tipos de interés hasta que revienten. Eso no es ser pragmático, eso es ser cínico, eso es no tener ni idea de la política monetaria, que es lo que nos está pasando en Europa por vuestra culpa. El ritmo de las subidas de tipos probablemente sea menos importante este año, pero mantendremos nuestro rumbo en política monetaria, lo mismo que antes, palabras vacías de Villeroy. El ritmo de las subidas de tipos probablemente sea menos importante este año, solo faltaba. Porque si fuera el mismo que el año pasado, llevaríais las tasas al 6%. Pero ¿cómo que el ritmo es más bajo? Pues claro que es más bajo. ¿Para qué dices esto? Es decir, esto quien se lo escribe es rellenar tiempo. Pero en el fondo no estás diciendo nada, Villeroy. Mantendremos nuestro rumbo en la política monetaria. ¿Cuál es vuestro rumbo? Decir que esto es como decir tengo valores. ¿Pero qué valores tienes? No es que tengo valores, pero ¿qué valores tienes? Mantengo el rumbo. ¿Pero qué rumbo tienes? ¿El de la pausa pivote? ¿El de que la economía se te puede ir a pique precisamente por tu culpa cuando te están diciendo los gobiernos que van a evitar la recesión y tú les das la puntilla? Y entonces subes por los tipos al 4%. Y dice Villeroy también, hasta ahora no vemos una espiral de precios-salarios, pero se acaba de empezar el año. ¿Pero qué espiral vas a ver ya? Más de lo mismo, Banco Central Europeo en un desorden mental descomunal en este entorno. Enseguida entramos con Echeverry. Antes vamos a ver la fotografía de cómo abre el mercado en Europa.